Muchas veces nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Qué hago dentro de este cuerpo? ¿Qué es lo que soy realmente? ¿Tengo alma? ¿De dónde radican mis pensamientos? ¿Pero y mi conciencia? Bienvenidos nuevamente a este canal. Vamos a estar hurgando sobre nuestra mentalidad, nuestra conciencia y ver hasta el día de hoy si estamos reconociendo realmente dónde radica nuestra conciencia. ¿Cuál es el inicio de la conciencia? ¿Dónde se ubica la conciencia? La ciencia no lo sabe, aún no lo ha podido descubrir y pienso que debe faltar muchísimo para poder encontrarla. La ciencia ha hurgado por todo el cerebro, pero no ha dado con una explicación sobre su ubicación. Es para la ciencia un enigma total, como lo es también el origen del universo, la materia y la vida misma. ¿Hemos podido dar con la realidad detrás de todo? Evidentemente, la ciencia no ha llegado con sabiduría a abordar el conocimiento absoluto, sino más bien se ha pasado los últimos 2000 años guiándose por la exploración racional. Pero, ¿es posible llegar al conocimiento absoluto? Esa es una gran pregunta. Nuestra ciencia se ha desviado sobre estas cuestiones. Entonces me pregunto, ¿qué dice el misticismo oriental sobre estas cuestiones? En el hinduismo, por ejemplo, la esencia misma que ellos experimentan son religiosas por naturaleza, compuesto por innumerables cultos a sus dioses y su sistema de filosofía que llevan un gran número de distintas disciplinas, rituales y ceremonias. La fuente espiritual del hinduismo radica en los Vedas. Los Vedas son escritos y reflexiones místicas realizadas por sabios anónimos. Existen varios Vedas que han sido escritos en la lengua más antigua de la India, el sánscrito antiguo. Para ellos es la lengua sagrada y junto a estos escritos se han mantenido por siglos. Sin duda, de los escritos más antiguos de los más importantes son los Upanishads. Estamos hablando de unos escritos que han guiado e inspirado a las mentes de la India durante 25 siglos. Con respecto a nuestra pregunta sobre si es posible que lleguemos a acceder al conocimiento de las cosas inexplicables, los Upanishads dicen: allí no llega el ojo, no va la palabra, ni la mente. No lo conocemos, no lo entendemos. ¿Cómo podría uno enseñarlo? Es claro el mensaje que han dejado los Upanishads con estos escritos antiguos, que quiere decir que nosotros podemos acercarnos a algo del conocimiento. Aparentemente se nos hace un poco imposible. Vamos a hurgar un poco sobre nuestras creencias, entonces. Vamos a hacer un repaso sobre nuestros métodos. El método que usamos aquí en Occidente, nuestra metodología científica que nos enseñan hoy y durante los últimos siglos, es preguntarse qué, cuándo, cómo, dónde, para qué. Este es el método que hemos usado siempre en Occidente, buscarle un porqué a todas las cosas, todo lo que nuestros ojos puedan ver, la materia, la forma, los objetos, todo lo que tengamos alrededor, son las que importan según esta forma de ver y según esta metodología de estudio. No puedo evitar caer en esta frase y en el pensamiento del filósofo francés René Descartes, cuando dice pienso, luego existo, en el siglo XVII. Descartes decía, yo soy una cosa que piensa, y esto está hablando claramente de cuando se refiere a que es una entidad, algo como una máquina, digamos, que tiene un pensamiento propio. Justamente lo que se está refiriendo es, cuando hablamos de pensamiento, hablamos de dualismo. Y lo que podemos entender por dualismo es cuando estamos en estado de vigilia. Nosotros convivimos con el dualismo, pero se ha comprobado, no solamente por lo que nos han dicho los
místicos orientales, sino también en la época actual, que se ha podido demostrar cuando una persona está en estado meditativo, la dualidad desaparece. Volviendo a los conceptos de René Descartes, él llega a la conclusión de su existencia a través del método de la duda, queriendo quitar la duda para llegar a la verdad. Con este método, Descartes buscaba una verdad que fundamentara todo el conocimiento. La naturaleza de su visión se basa en la división de los reinos separados. Estos reinos separados es alma y cuerpo. La mente, res cogitans, y el de la materia, res extensa. Descartes expone tres tipos de esta realidad. La primera, Dios, que es la causa de las otras dos sustancias. La segunda, el yo, como sustancia pensante. Y la tercera, los cuerpos, la materia. Definía al hombre como un compuesto de res extensa, cuerpo, y res cogitans, el alma. Esta división cartesiana de Descartes fue y es utilizada por los científicos y tratar a la materia como algo sin vida y totalmente separada. Considera al mundo material como una multitud de objetos diferentes, conectados entre sí, viendo el conjunto como una máquina. Con este pensamiento, Isaac Newton construye y desarrolla sus conocimientos de lo que fue la física clásica. Hasta el siglo XIX, el mundo occidental se movió con estas bases del mecanicismo de Newton. El modelo del pensamiento de Descartes no solo influenció a la física clásica, sino también al pensamiento del mundo occidental, incluso, como hemos visto, hasta hoy mismo. Esta forma de ver al mundo, pienso, luego existo, hizo que nos identificáramos con nuestros pensamientos. Y por supuesto, se pueden observar las consecuencias. Muchas personas se preguntan ¿quién soy? Pero se basan en el conocimiento que tienen, en las cosas materiales que posee y demás. El hombre se reconoce a sí mismo como egos aislados. Reconoce que está dentro de su cuerpo y la mente que es separada del cuerpo y tenemos como tarea dominarla. ¿Estamos entonces yendo por el camino equivocado? Pienso yo. En contraposición de lo que decía Descartes. Para la visión oriental, dividir a todas las cosas, dividir todo lo que percibimos y reconocernos a nosotros mismos como egos separados, lo ven como una ilusión, creada por nuestra mente, nuestros preconceptos y demás. La filosofía budista lo llama avidya o ignorancia. Es considerada un estado mental confuso al que se debe trascender, es decir, se debe superar. ¿Es entonces pensar más y más el problema? ¿Hacia dónde nos llevó pensar y pensar? ¿Hemos entonces avanzado en los últimos 2000 años? En base a estos pensamientos y esta forma de ver el mundo que hemos heredado, nosotros en Occidente, mayormente nos parece ridículo consensuar la aceptación del polo opuesto hacia nuestra realidad, claro. Muy difícil de aceptar. Por ejemplo, si yo tengo una contraposición, es muy difícil que la acepte. Así nos manejamos generalmente las personas. Cuando estamos en una discusión, justamente, tenemos esa discusión porque el otro polo opuesto no nos parece aceptable. Entonces, ahí no estamos aceptando esa realidad. Los taoístas, sin embargo, lograron confeccionar la unión de los polos para trascender, es decir, el yin y el yang. Chuang Tzu decía, este es también aquel es también este. Una interacción continua entre los opuestos. Fíjense, como si fuera que girar una rueda continua del yin y el yang en perfecto equilibrio. Para contestar a nuestras preguntas,
Pareciera que, siguiendo estas bases del pensamiento del misticismo oriental, nos estamos alejando de toda comprensión. Entonces, mi pregunta es, ¿será entonces la física moderna la que se está acercando mucho más a un mundo subatómico de manera que nunca hemos podido abordar como antes? ¿Será entonces que la física moderna actual es la respuesta que estamos buscando? Con el estudio de los átomos, las partículas y todo el mundo subatómico, se nos está dando una oportunidad para abordar un poco más sobre el espacio donde estamos viviendo, sobre el espacio donde estamos en el universo y sobre todo las cuestiones cuánticas que han sabido responder a muchas de las cosas que antes se ha dicho que no tenía respuesta. Quiero decir con esto que la ciencia ha servido para mucho, no lo voy a negar. Quiero aclarar este punto. Muchas de las cosas que la ciencia nos ha dado fue un avance para nosotros y nos ha servido para mucho. Así también nos dio la otra cara opuesta y ha ignorado muchas de estas cuestiones que a nosotros nos haría ver el mundo de otra manera, estudiar de otra forma. Es por esto que digo que la física moderna puede ser una llave a encontrar más respuestas y estudiar nuestro mundo de otra forma. Gracias por pasar y te espero en el próximo video.